Saludos, el día de hoy voy a presentar el laboratorio de electrónica digital sobre transformadores ADC y memorias ROM. Lo primero que vamos a hacer es mirar la simulación que tenemos a continuación. Mi nombre es Héctor José Puente Ruiz, código 2020-169. Lo que tenemos aquí inicialmente son dos sensores, uno de distancia y otro de temperatura. Este de aquí el de temperatura y este de aquí abajo el de distancia, cada uno acondicionado respectivamente. Aquí se le colocó un seguidor de voltaje para no tener pérdidas de voltaje. Más adelante aquí se utilizó un amplificador operacional de modo de inversor para así poder amplificar esta señal que es de aproximadamente 10 milivoltios por grado centígrado. Luego aquí aplicamos un sumador, esto para poder obtener los rangos de voltaje que se esperan, que sería de 0 a 5 voltios para que puedan ser leídos por nuestro ADC. Y el mismo proceso se llevó a cabo con el seguidor, con el medidor de distancia. Se colocó en esta parte un seguidor de tensión posterior de una resistencia colocada a modo de inversor, de un amplificador operacional aplicado a modo de inversor y luego otro aplicado a modo de sumador con un valor de 1 voltio y este de aquí un valor aproximado de 200 milivoltios aproximadamente. Luego las dos señales se dirigen a la entrada de nuestro ADC y aquí con nuestro selector elegimos si queremos que sea la entrada 1 o la entrada 2. Cabe aclarar que los displays se encuentran en esta forma. Este primero de aquí para las unidades decimales y este de acá para las unidades. Perdón, este para las decenas y este para las unidades. Ahora procedemos a hacer la simulación primero con el voltaje. Como aquí el selector está en 0, aquí esto luego en la aplicación se cambió pues por unos interruptores. Pero en esta sección utilizamos simplemente un estado lógico para poder seleccionar nuestro respectivo canal. En este caso primero el 0, que hará referencia al de temperatura, que como vemos marca 23 grados. De modo que lo que vamos a hacer es, para que aquí no haya problemas, vamos a darle a nuestro botón de Start y si nosotros venimos aquí, ya tenemos aquí nuestro 23 en la compuerta, perdón, a la salida de las memorias ROM. La gráfica de las memorias se encuentra a continuación. En este caso tenemos la memoria de acá, que fue utilizada hasta acá, fue utilizada para cada una de nuestras memorias. Tenemos aquí una que está guardada como disp1.bin, es importante que sea .bin, y aquí disk2.bin, cada una con una organización diferente, con una salida diferente dependiendo de la entrada que tengan. Vamos a intentar otro intento, valga la redundancia. Esta vez vamos a poner un valor al azar, no voy a observar, ahí. 78, por ejemplo. El rango de este se supone que es de 99. Sigue aquí el selector en 0 porque vamos a medir nuestra temperatura. Le damos a nuestro botón y efectivamente tenemos aquí el 7 y el 8 para nuestros 78. Y por último, si nosotros llegamos a superar el rango, por ejemplo, ahí en 109, que no es lo ideal, pues aquí directamente nos pone pues 88 con su punto decimal en la salida LED. Ok, esto referente a la parte de nuestro sensor de temperatura. Ahora vamos a ver nuestro sensor de distancia. En este caso aquí tenemos el sensor de distancia de nuevo acondicionado como se planteó y aquí en este caso se cambia el estado lógico por un 1. Le damos a play. Aquí al principio no marca, pero cuando presionamos nuestro botón, entonces ya tenemos una salida, en este caso de 34 para 34 a la entrada. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, en ahí. En 25 ya miramos con valores mayores, por ejemplo, le damos al Start y cambia a 25. Vamos a mirar con un valor mayor. La simulación, por ejemplo, en 65, por ejemplo. Entonces aquí esperamos, le damos aquí al botón y 65 efectivamente. Siendo eso, luego ya una vez se tuvo el respectivo montaje en simulación y se demostró que funcionaba correctamente, se procedió a hacer el respectivo montaje, pero hizo falta
hace falta la parte de programación de memoria que se hará a continuación. Como se ve a continuación, se va a mostrar el acondicionamiento del sensor en esta sección de acá. Entonces actualmente se encuentra una temperatura ambiente marcando 1.43 y con un mechero se va a ir ajustando la temperatura. Como se aprecia, a medida que se acerca el mechero, el voltaje va aumentando. Si lo acerco todavía más, la temperatura se eleva drásticamente junto con el voltaje, hasta llegar aproximadamente a una temperatura de 99 grados en caso de que se llegue a los 5 voltios. Como se ve, la temperatura va aumentando junto con el voltaje a medida que se acerca el mechero. Jugamos un poquito con la distancia y ahí se llega a una temperatura bastante alta junto con el voltaje. Ahora pasamos al acondicionamiento del sensor de distancia. Como vemos ahorita, como no detecta, está voltaje de 3 voltios aproximadamente, pero si nosotros acercamos un dispositivo, el voltaje va a aumentar. Si lo empezamos a alejar, el valor del voltaje también empezará a bajar junto a él. Ahora observamos aquí el proceso para nuestro conversor ADC. En este caso, si nosotros aumentamos la temperatura al sensor, como vimos, aumenta el voltaje. A continuación ya mostraremos. Entonces lo tenemos ahí a un pico. Aquí vemos cómo va aumentando del bit menos significativo al más significativo. De esta forma, a medida que también va aumentando la temperatura,